La mañana era gris sobre Roma. Algo en el aire se sentía diferente. Las ventanas estaban entreabiertas, sin embargo, ninguna brisa entraba en las habitaciones. Las campanas de la plaza de San Pedro tañían. Sonaban más temprano de lo habitual. Dentro de una habitación tranquila, un hombre yacía inmóvil. Era la figura más querida de su fe. Hizo una última petición. No pidió oro, no pidió discursos, no pidió multitudes, no pidió palabras de consuelo, solo pidió una reunión. Un simple encuentro. Quería ver a un ser que no hablaba. Un amigo de cuatro patas, un amigo que siempre lo entendió en silencio. En ese mismo instante, a segundos de la despedida final, algo sucedió. Fue algo que tocaría los corazones de quienes lo vieron. Es una historia que estás a punto de conocer. Esa mañana en Roma, el cielo estaba apagado, las nubes no prometían tormenta, pero todos en el Vaticano lo sabían. Algo profundo estaba a punto de ocurrir. No había caos, ni correteos, solo el sonido de las campanas. Resonaban un poco más lento ahora, como pidiendo silencio. Dentro de una de las habitaciones más custodiadas, descansaba. El hombre que guiaba a millones con su voz ahora prefería el silencio. Yacía bajo sábanas ligeras, sus manos estaban entrelazadas. El Santo Padre ya no hablaba mucho, sus ojos permanecían cerrados, no por ausencia, sino por contemplación. A su alrededor estaban médicos, ayudantes y clérigos, observaban con reverencia. Cada gesto era pequeño, pero cada uno llevaba el peso de la eternidad. Fue entonces, entre una oración y la siguiente, que abrió lentamente los ojos, miró a una hermana que estaba cerca. Su voz era quebrada, sagrada. «Traigan a Baltasar», dijo. La hermana se congeló por un segundo. Los demás se miraron, confundidos. «¿Baltasar?», preguntó suavemente un cardenal. Era un sacerdote, un visitante, pero la mirada del Papa era clara. No había duda. Baltasar era un perro, el fiel compañero de cuatro patas. Había estado con el Papa durante años. Baltasar era un perro blanco, de tamaño mediano. Tenía ojos tiernos, su corazón era inmenso. Baltasar ya no vivía en el Vaticano. Cuando el Santo Padre enfermó por primera vez, el animal fue trasladado. Fue a Castel Gandolfo. Estaba bajo el cuidado de una hermana mayor, la hermana Domenica. Ella lo alimentaba, lo acariciaba, le hablaba con palabras suaves como oraciones, pero el perro nunca volvió a ser el mismo. No jugaba, no comía bien, dormía junto a una vieja sotana. A veces soltaba un aullido bajo, como alguien sintiendo una ausencia que no podía nombrar. Para entender esta petición simple y profunda había que retroceder. Muy atrás en el tiempo, mucho antes del Vaticano, mucho antes de las multitudes, los discursos, las túnicas blancas. Había que regresar a Argentina, cuando Jorge Mario era solo un niño. Tenía mejillas sonrosadas y ojos curiosos. Corría por las calles de Buenos Aires. Sus padres eran humildes, eran profundamente religiosos. Jorge creció escuchando una frase. Nunca la olvidaría. Jorge, todo ser vivo lleva el aliento de Dios. Con esta enseñanza aprendió el respeto. Respetaba a las hormigas, respetaba a los pájaros, respetaba a los gatos y especialmente respetaba a los perros. Amaba a los perros callejeros, compartía sus meriendas con ellos, se sentaba en la acera. Acariciaba a los que temían a los adultos. Su madre solía decir que una vez llegó a casa con las rodillas sucias, sostenía un cachorrito en sus brazos, estaba temblando. No podía dejarlo solo, mamá, en el seminario. Ya adulto, Jorge era conocido, siempre alimentaba a los perros alrededor del convento, incluso como arzobispo. Nunca negó afecto a un animal abandonado. La fe y la ternura siempre caminaron juntas en su alma, así que, cuando se convirtió en papa, eligió el nombre de Francisco como el santo que amaba a todas las criaturas. Nadie se sorprendió. Y tampoco fue sorpresa cuando, un día, apareció un perro de pelo claro. Fue en el jardín interior del Vaticano. Inexplicablemente, el perro se tumbó a los pies del Papa, como si ya se conocieran. Francisco solo sonrió. Se arrodilló con esfuerzo, susurró: «Baltasar». De vuelta al presente, la búsqueda de Baltasar se volvió urgente. Se envió inmediatamente un coche a Castel Gandolfo. Dentro del vehículo, la hermana Domenica sostenía al perro. Le acarició la cabeza con ternura. «Él sabe, hijo mío, él sabe», susurró al conductor. Baltasar no había estado comiendo bien últimamente. Ahora temblaba, pero no de miedo,
Sus ojos estaban fijos en la carretera, como si supiera a dónde iba. El tiempo parecía correr en contra de todos. En la habitación del Papa los signos vitales eran estables pero frágiles. Su respiración era suave, casi como una oración susurrada. Cuando llevó el coche, Baltasar salió sin dudarlo. No ladró, no tiró de la correa, simplemente caminó. Cada paso parecía guiado por algo más grande. Los pasillos del Vaticano parecían reconocer sus patas. Los guardias se apartaron. Las hermanas inclinaron la cabeza. Entonces, frente a la puerta de la habitación, Baltasar se detuvo. Nadie sabía qué haría. Nadie sabía si aún había tiempo, pero en ese instante, la puerta se abrió lentamente. Todos los presentes comprendieron algo. La reunión que estaba a punto de ocurrir no era solo entre un hombre y su perro. Era entre dos almas, almas que habían caminado lado a lado. Quizás fueron creadas para este mismo momento. Baltasar caminó como si supiera. Su paso era tranquilo pero firme. No había agitación. No había miedo. Los pasillos del Sagrado Vaticano parecían reconocer el sonido de sus patas. Se sentía como si el tiempo hubiera cambiado. Se movía a una frecuencia diferente, más lenta, más solemne. Un perro caminaba entre guardias suizos, se comportaba con tal dignidad. Casi parecía que también llevaba una sotana invisible. Llegó a la puerta y se detuvo. No por miedo, hizo una pausa como pidiendo permiso, como comprendiendo que algo sagrado estaba sucediendo dentro. Las manos de la hermana Doménica temblaban mientras tocaba el pomo de la puerta. Miró a uno de los guardias. Él dio un ligero asentimiento de aprobación. Y entonces la puerta se abrió. Dentro todo estaba en silencio. La luz se filtraba a través de una cortina blanca. El Papa yacía inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, sus dedos descansaban sobre su pecho. Su rostro exudaba paz. Baltasar no ladró, no corrió, simplemente entró. Los ojos de todos los presentes se centraron en el animal. Era como si hubieran olvidado momentáneamente que había un perro allí. Había algo más grande, algo antiguo, algo espiritual. Baltasar se acercó a la cama, se detuvo a su lado. Miró el rostro del Papa, luego se sentó. Permaneció allí inmóvil, sus orejas ligeramente caídas, sus ojos fijos en el hombre que tanto amaba. Parecía estar esperando una señal, una palabra, un suspiro, pero nada sucedió. Una enfermera secó discretamente una lágrima del rabillo del ojo. Uno de los cardenales retrocedió silenciosamente. No podía contener su emoción. Todo era tan sencillo. Sin embargo, al mismo tiempo, tan profundo. Pasaron los minutos. Baltasar no se movió. Era como un centinela, un guardián del amor. Lentamente, el Papa movió los dedos, un gesto casi imperceptible, como alguien tratando de alcanzar algo que estaba justo fuera de su alcance. Pero no abrió los ojos. Baltasar se dio cuenta. Se inclinó hacia adelante, se tumbó junto a la cama, apoyó el hocico en la sábana, muy cerca de la mano del Papa. Todavía no había contacto, pero el gesto fue suficiente. Se sintió como si, en el mundo invisible de los sentimientos puros, hubiera ocurrido un abrazo. La hermana Doménica se retiró. Sabía que este no era un momento para ser presenciado, era para ser sentido desde la distancia. Afuera el sol comenzaba a ponerse detrás de la cúpula de la basílica. El cielo se tornó naranja dorado. Roma, indiferente a este momento íntimo, continuaba su ritmo apresurado. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. Baltasar cerró los ojos. El Papa respiraba superficialmente, casi imperceptiblemente, sin sonido, sin palabras, solo el sonido del tiempo respirando. Entonces sucedió algo casi invisible. El Papa abrió los ojos por un breve instante. No dijo nada, pero sus labios se movieron. Nadie allí supo con certeza que susurró. Baltasar levantó la cabeza, miró el rostro del Papa, inclinó ligeramente su cuerpo, se acercó con cuidado, como si la fragilidad del momento pudiera romperse con cualquier movimiento brusco. Pero no hubo beso, aún no había contacto, solo cercanía, presencia, respeto absoluto. En la habitación contigua, el secretario personal del Papa recibía mensajes. Llegaban de todo el mundo, embajadas, líderes religiosos, políticos, fieles, todos preguntando por la salud del pontífice, pero nadie sabía lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Un perro,
una habitación, un hombre suspendido entre la tierra y el cielo. Mientras tanto, un recuerdo persistente volvía a la mente de Baltasar. Si los perros realmente recuerdan como nosotros, quizás recuerdan con sus cuerpos, con el olfato, con sus almas. Recordaba los pasos rápidos de Francisco por el jardín, la voz baja, llena de pausas, las manos callosas que sabían bendecir y acariciar con la misma ternura. Recordaba las tardes sentados juntos, bajo la sombra de un olivo. El Papa simplemente lo observaba, como alguien agradeciendo a Dios por ver la belleza de la simplicidad. Y ahora él estaba allí, firme, leal, presente. Pasó el tiempo, las luces de la habitación se atenuaron. Baltasar no se movió. Durante horas permaneció allí, un centinela de 4 patas, un ángel de pelo blanco. Y así, esa noche, la gente empezó a darse cuenta, algo estaba pasando. El Papa ya no respondía a las llamadas, su alma se retiraba lentamente. En el patio del Vaticano, los pasos resonaban vacíos. Una ligera brisa hizo repicar las campanas en lo alto de la torre. Algunos fieles, sin saber exactamente por qué, comenzaron a encender velas. Las colocaron ante la imagen de San Francisco. Una calma solemne llenó el aire. Dentro de la habitación, Baltasar finalmente se tumbó junto a la cama. Todavía no había despedida, pero el silencio se hizo más pesado de significado. La noche cayó por completo. Francisco yacía inmóvil. Baltasar permanecía despierto. El mundo parecía suspendido. El Vaticano no durmió esa noche. Las luces permanecieron encendidas, suaves, como velas invisibles esparcidas por los pasillos. Los pasos eran cuidadosos, los susurros contenidos. Las oraciones se hacían con los ojos cerrados y los corazones abiertos. Era como si todos supieran, sin necesidad de palabras, que una era se estaba cerrando. En la habitación del Papa, la atmósfera era reverente. Baltasar no abandonó la cabecera. Había elegido un lugar en el lado izquierdo. Su cuerpo tocaba el frío suelo de mármol, pero su hocico descansaba sobre la sábana blanca. Respiraba tranquilamente, como escuchando el ritmo cardíaco del hombre que le dio su nombre y su hogar. El Papa no habló. Sus ojos permanecieron cerrados. A veces, una ligera contracción en los dedos. A veces, un suspiro pesado de recuerdos. Era como si ya estuviera navegando entre dos mundos, suspendido entre el ahora y lo eterno. Ya no era solo un hombre, era una presencia, una historia viva alcanzando su punto final, antes de convertirse en memoria eterna. Horas antes había llegado una carta al Vaticano, provenía de la comunidad franciscana de Asís, un mensaje corto, escrito a mano. Si Francisco parte esta noche, sabemos que estará entre los pájaros, los perros, los árboles y todos aquellos a quienes supo amar con ojos tiernos. Será recordado como alguien que no solo habló de Dios, sino que lo vio en cada criatura. La carta fue leída suavemente por un ayudante. Extrañamente, Baltasar levantó la cabeza al final de la lectura. Permaneció inmóvil, como si entendiera, como si hubiera estado esperando esas palabras en la habitación contigua. 2 monjas preparaban un ramo, ramas de olivo y flores blancas. La elección no era estética, era simbólica. La rama de olivo representaba la paz. También representaba la promesa de vida después del diluvio, la fe en que un nuevo comienzo siempre llegaría. Pero para el perro no había símbolos, solo la ausencia de sonido y la presencia de algo invisible, algo que parecía sentir con cada pelo de su cuerpo. Afuera, el cielo nocturno comenzaba a romperse con tonos azulados. Todavía era el amanecer, pero los primeros rayos tímidos del sol empujaban suavemente la oscuridad. El mundo parecía prepararse, modestamente, para lo que estaba por venir. Baltasar permaneció tumbado. Una vez se levantó lentamente, caminó alrededor de la cama, olfateó la almohada del Papa, luego regresó a su lugar. Sin ruido, sin ladridos, él era el guardián. Mientras tanto, en Buenos Aires, donde todo comenzó, una mujer anciana encendió una vela, la colocó ante una imagen de San Francisco. No sabía exactamente por qué, pero sintió algo en el pecho. Se va, dijo simplemente. Una lágrima cayó lentamente. Alguien entró en la habitación. Era un joven sacerdote, recién llegado de América Latina. Había conocido personalmente al Papa unos meses antes. Se acercó lentamente, se arrodilló en un rincón de la habitación. Rezó en silencio. Baltasar giró la cabeza hacia él, lo observó durante largos segundos,
Luego volvió los ojos hacia la cama. El sacerdote escribiría más tarde: nunca vi a un perro mirar con tanta profundidad. Era como si ya supiera lo que nadie podía decir, y aún así permaneció allí silencioso, esperando. El amanecer avanzaba. Afuera, algunos fieles comenzaron a reunirse en oración. Una cadena espontánea de fe se formó, poco a poco. Velas encendidas, rosarios entre los dedos, palabras murmuradas contra el viento. No hubo anuncio oficial, pero el amor avisa de antemano. Dentro de la habitación, la respiración del Papa era débil, rítmica. Sus ojos no se abrieron de nuevo, pero todavía parecía escuchar, parecía presente, aunque distante. Baltasar se levantó de nuevo, dio 2 pasos hacia adelante, apoyó el hocico en la mano derecha del Papa. La mano descansaba sobre su pecho, se quedó allí, inmóvil. El tiempo parecía congelado. Ante este gesto, uno de los ayudantes se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, pero nadie se atrevió a moverse. En ese momento, el silencio habló más que cualquier oración. Era un silencio pleno, pesado de lágrimas que no caían pero quemaban en el pecho. Baltasar se tumbó una última vez, más cerca ahora, su cuerpo presionado contra la sábana. Cerró los ojos, no se movió más. Afuera, los primeros rayos de sol tocaron la cima de la cúpula de la Basílica de San Pedro. El cielo estaba despejado, la brisa era suave. Roma parecía haberse detenido por unos momentos, ignorante de que en ese preciso segundo, algo sagrado estaba a punto de suceder. El sol ya había salido cuando las campanas empezaron a sonar. No era una alarma, ni una llamada apresurada, era un tañido sereno y continuo. Sonaba como una oración hecha de bronce. Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaban que el tiempo había cambiado. La habitación del Papa estaba tranquila. Una luz suave entraba por las cortinas abiertas, iluminaba la sábana blanca y el rostro sereno de Francisco. Se había ido, había partido en paz. No hubo lucha, ni último aliento dramático, solo un ligero relajamiento de los dedos, un profundo silencio, y la certeza de que, en ese momento, un alma había regresado a casa. Pero no se fue solo. Baltasar estaba allí, tumbado junto a la cama, su hocico aún tocando la tela. Fue solo cuando las campanas empezaron a sonar que se levantó. Nadie lo llamó, nadie le enseñó qué hacer, pero el perro dio 2 pasos hacia el centro de la habitación. Miró a su alrededor, luego se tumbó, su cuerpo mirando hacia la ventana, como vigilando, como diciéndole al mundo: me quedo aquí hasta que él esté en paz. Poco después, el cuerpo del Papa fue preparado, vestido sencillamente, como siempre deseó. En su mano, un pequeño rosario de madera, un regalo de un niño africano durante una de las audiencias del Vaticano. Mientras tanto, Baltasar fue llevado a un jardín interior. No estaba agitado, no lloró, simplemente se sentó, mirando al cielo. Su pecho subía y bajaba lentamente. Cuando alguien intentó llamarlo, simplemente miró, luego volvió a mirar hacia arriba. El mundo supo entonces, la noticia se extendió como el viento. El Papa Francisco muere esta mañana, informó el Vaticano. Las multitudes comenzaron a formarse. La gente lloraba, rezaba, cantaba. Algunos llevaban flores, otros traían solo silencio. Pero había una conmoción profunda, diferente, algo espiritual, inexplicable, como si el mundo hubiera perdido a un padre o a un amigo. La noticia viajó por el globo como una ola silenciosa de dolor y añoranza. El Papa Francisco falleció esta mañana, leían los titulares. No era solo una noticia, era un vacío. Esa noche, la plaza de San Pedro comenzó a llenarse. Incluso sin un anuncio oficial, fieles de todo el mundo empezaron a llegar, como guiados por una llamada interior que nadie podía explicar. Se encendieron velas, se colocaron fotos, se dejaron cartas, y entre todas las imágenes, una comenzó a repetirse espontáneamente: San Francisco de Asís rodeado de animales. Era como si la gente estuviera diciendo: se ha ido, pero nos dejó el amor por toda la creación. Las cámaras enfocaron manos sosteniendo rosarios, ojos llorosos, gestos lentos y respetuosos. No hubo caos, ni desesperación, hubo silencio. Y en medio de ese silencio, Baltasar, el perro fiel que pasó las últimas horas junto al Papa, permanecía quieto. Estaba en uno de los jardines interiores, no comía, no jugaba, solo miraba al cielo como alguien esperando una señal.
Algunos visitantes informaron haberlo visto caminar hasta las rejas de hierro del Vaticano. Se detuvo frente a la multitud, se tumbó allí, con la cabeza baja, mirando hacia la basílica. Sin que nadie dijera una palabra, la gente se apartó. Hicieron espacio, el mundo parecía entender. No había ataúd, ni altar allí, pero había un gesto de amor, respeto y fidelidad. En Buenos Aires, en el barrio donde creció Jorge Mario Bergoglio, una mujer colocó flores en la acera, donde solía jugar de niño. Murmuró, siempre amó a los perros, y ahora uno de ellos se quedó para contarnos la historia. Periódicos, transmisiones en vivo, redes sociales, las imágenes de Baltasar se difundieron. Se convirtió en un símbolo del amor que trasciende las palabras. Baltasar, el amigo que se quedó hasta el final, el silencio más conmovedor de la historia, el gesto final de un papa que creyó en el amor sin límites. En Manila, Lisboa, Bogotá, Roma, Maputo, Santiago, Quebec, la gente encendió velas con fotos de Francisco y animales. Otros abrazaron a sus propias mascotas con ternura extra esa noche. El mundo no solo decía adiós a un papa, decía adiós a un alma que enseñó, con gestos y palabras, que amar significa mirar incluso a los seres más pequeños con reverencia. En las primeras horas de la mañana, sucedió algo curioso. Una paloma blanca, apareciendo de la nada, se posó en el alféizar de la ventana de la habitación donde dormía Baltasar. El perro, que estaba tumbado, levantó lentamente la cabeza, miró al pájaro, luego miró al cielo. Se quedaron así un rato, inmóviles, silenciosos. Una monja observando desde lejos susurró, creo que entendió, creo que sabía. A la mañana siguiente, la foto de la paloma y el perro dio la vuelta al mundo. Una frase comenzó a circular en muchos idiomas. La última bendición de Francisco vino en forma de silencio y patas. Hoy Baltasar vive retirado. Está en un convento en el campo italiano. Las hermanas dicen que es tranquilo pero muy dulce. Duerme junto a una vieja sotana. A veces se levanta en medio de la noche. Simplemente mira al cielo, quizás esperando el sonido de una voz, quizás reconociendo la presencia de aquel que nunca lo abandonó. El Papa Francisco dejó muchas lecciones para la humanidad. Habló sobre la compasión, la justicia, la humildad, enseñó sobre la fe, el perdón, la esperanza. Pero una de las lecciones más bellas fue esta: el amor por los animales, el respeto por cada ser vivo, la comprensión de que cada criatura lleva el aliento de Dios, y que los animales, incluso sin palabras, aman con más pureza que muchos corazones humanos. Eso es sagrado. Francisco mostró que ninguna criatura es demasiado pequeña para merecer amor. Mostró que un perro puede ser más fiel que 1000 discursos, más verdadero que 1000 sermones. Nos enseñó no solo con palabras, sino con su corazón. Recuerden esto, los animales son parte de la creación divina. Sienten, sufren, aman y a veces ven a Dios antes que nosotros. Son criaturas bendecidas, tienen almas, sentimientos y la capacidad de amar incondicionalmente. Esta historia tocó los corazones de todo el mundo. Es un recordatorio del vínculo sagrado que podemos compartir. Un recordatorio del amor en su forma más pura. Un testimonio de un hombre sencillo, un perro fiel y un amor que resonó en la eternidad.